Bienvenidos a la sexta tertulia del Jacobino ya. Hoy tenemos con nosotros a Consuelo Ordóñez, activista y abogada. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad del País Vasco y presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo, COVITE. Muchas gracias y bienvenida, Consuelo. Gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros. Tenemos también con nosotros a Gaizka Fernández, licenciado en Historia y doctor en Historia Contemporánea. Él es responsable del Archivo, Investigación y Documentación del Centro para la Memoria de Víctimas del Terrorismo. Es autor y coordinador de varios libros relacionados con la política y el terrorismo en el País Vasco. El último, que además lo estáis presentando estos días, creo, es 1980, el terrorismo contra la transición. Muchas gracias y bienvenido, Gaizka. Buenas tardes y bien hallados. La tertulia de hoy la hemos titulado ETA, el terrorismo nacionalista vasco. En este primer bloque, en esta primera ronda de preguntas, vamos a aprovechar que tenemos con nosotros a Consuelo y a Gaizka para que nos cuenten sus respectivos campos de trabajo. Consuelo, como presidenta de COVITE, nos explique el trabajo que realizan desde este colectivo, y Gaizka, historiador especializado en la historia de ETA, la historia criminal de la organización, motivos y fundamentos. Paso la palabra a mi compañero Guillermo del Valle para que nos introduzca el bloque en ambos sentidos. Buenas tardes, gracias Javi por la presentación, muchas gracias a Consuelo y a Gaizka, la verdad que es un honor teneros en el Jacobino y aprender de vosotros. Yo creo que no hay dos personas más idóneas para esto que vosotros, ¿no? Bueno, efectivamente, yo voy a hacer una breve introducción y luego os paso la palabra para que nos contéis un poco cada uno pues vuestro trabajo, tanto en COVITE y en Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, y en el caso de Gaizka también un poco de manera concisa ver un poco los fundamentos de ETA, ¿no? Porque las últimas encuestas que hemos conocido sobre la percepción de la sociedad española sobre lo que es ETA, o sobre lo que fue ETA, o sobre lo que fue el proyecto subyacente detrás de la acción terrorista, pues llevan por lo menos a la preocupación, ¿no? Llama un poco la atención esa cierta hemiplegia moral en un tiempo en el que se pone encima de la mesa la necesidad, seguramente muy real, ¿no?, de hacer memoria democrática sobre algunos asuntos, ¿no?, en concreto sobre la dictadura franquista, ¿no? Y en cambio parece que se prescribe una suerte de amnesia colectiva e imperativa sobre un fenómeno, bueno, pues que lo hemos vivido y sufrido pues muy recientemente, ¿no? Y que sigue teniendo ciertas concomitancias en el presente, y no sé si por determinados cálculos aritméticos o electoralistas de algunos, pues parece que hay un intento de difuminar, aunque obviamente hay brotes verdes, ¿no?, en el sentido de que hay una labor importante y se está haciendo por parte de historiadores, de una generación de historiadores jóvenes vascos de la que forma parte Gaizka, yo creo que que están haciendo una labor fundamental, desde luego desde el punto de vista de COVITE, que es un verdadero faro cívico y moral en la sociedad española, Patria. Es decir, ha habido elementos que nos llevan a un cierto optimismo, pero en cambio hay una parte de la sociedad española que preguntas y que igual las respuestas pues te llevan a una cierta intranquilidad sobre el conocimiento de lo que ocurrió aquí y qué hizo cada uno en el embate terrorista, ¿no? Me gustaría en esta presentación pues plantear por lo menos alguna idea básica, ¿no? ETA fue una mafia, sí, una mafia, pero no se mataba por matar, había un proyecto, un subyacente, ¿no? Y bueno, obviamente no es monolítico los orígenes de ETA, y ahí Gaizka seguro que nos puede explicar mucho mejor, y seguro que ha habido unos orígenes en los que había una parte de retórica quizás, o de componente más socialista, teóricamente socialista, pero en la génesis de ETA hay un componente ineludible del nacionalismo radical vasco, ¿no? y de maximización de las posturas más genuinamente racistas de los orígenes del nacionalismo radical vasco, en el origen del PNV, y cuando el PNV pues, se abre a otras posiciones más posibilistas, autonomistas, pues ETA aparece ahí como guardián de las esencias de una posición política etnicista, no contra la dictadura, porque precisamente ETA es uno de los elementos de continuidad de la dictadura al sistema democrático. ETA sigue matando, y mata principalmente en democracia y contra la democracia y contra las libertades, pero sobre todo contra la propia existencia de una comunidad política democrática en el que la ciudadanía no sea purgada por los orígenes. Es decir, ETA es un planteamiento abiertamente racista, etnicista, es decir, el buen vasco es el que yo diga que es buen vasco, ¿no?, el que acredite la pureza de los orígenes, de las raíces, ¿no? Y esto yo creo que está muy difuminado en la percepción colectiva. Mucha gente que prefiere no recordar o recordar mal, o plantear que en España hubo un conflicto
conflicto secular, milenario, entre dos bandos en pie de igualdad y que, bueno, había unas necesidades ahí que hay que tener en cuenta. Incluso si tú preguntas a la mayor parte de gente de nuestra generación, de la generación Javi y mía, pues te dirán, oye, ¿cuál es el ejemplo de salir de la izquierda Berchale? Y nadie te va a hablar, o sea, nadie igual, por desgracia, igual no han leído La voluntad de Gudar y Gaisca y nadie te va a hablar de Euskadi Cosquerra. O sea, si tú preguntas a gente joven en Madrid, nadie sabe lo que es Euskadi Cosquerra. Y tú dices, ¿cuál es el ejemplo de cómo salir de la izquierda Berchale? Pues hay gente igual te dice, pues mira, Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi es una persona, es un hombre de paz. Y dice, oye, pero ¿usted conoce, por ejemplo, quién fue Mariona India? Pues no tengo ni idea de quién fue Mariona India. Pues eso es una desgracia colectiva, ¿no? Entonces, en un momento en el que se pone la necesidad de memoria democrática, no se puede poner a la vez la necesidad de amnesia de lo que ocurrió hasta hace bien poco, ¿no? Creo que hace falta escribir esto, ¿no? Y precisar que ETA no fue solo una mafia, que fue una mafia, pero se mataba por algo y se mataba para romper, para levantar una frontera de la identidad, ¿no? Una frontera étnico-lingüística, para echar, para desterrar a miles y miles de vascos que os tuvisteis que ir como consuelo del País Vasco. Entonces, bueno, yo creo que hay una historia muy oscura que narrar, que hoy se está narrando a medias. Hay ejemplos muy heroicos de intentar escribir lo que ocurrió y se está haciendo, pero hay mucha gente que vive en Bavia y algunos, tristemente, voluntariamente en Bavia. Entonces, ya sin más dilación, pues os lanzo la pregunta, ¿qué hacéis en Covite? ¿Qué es Covite? Yo entiendo que la audiencia conocerá principalmente Covite, seguramente se conoce más Covite que igual el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, pero ¿qué estáis haciendo en ese sentido? Creo que son dos instituciones activas para esa política de memoria, de dignidad, de no olvidar, de no imponer esa amnesia imperativa que estáis haciendo y en el caso de Gaisca también, pues que nos profundices un poco y me corrijas si he metido la pata, que seguramente sobre el proyecto, el fundamento ideológico de lo que fue el nacionalismo radical vasco y terrorista y criminal. Consuelo. Bueno, pues Covite. Voy a un poco a remontarme cuando nacimos hace 22 años, en 1998. Fue un acontecimiento histórico, porque es verdad, nos juntamos de repente en el País Vasco, en San Sebastián, en un hotel, como 100 víctimas, ¿no? Bueno, 100 familiares de 100 víctimas. ¿Y cuál fue el contexto histórico cuando nacimos? Bueno, pues era época de tregua, estábamos en plena tregua de 1998. Entonces, sentimos la obligación, la necesidad de tener voz propia, porque en ese contexto en el que se había declarado la tregua, pues era lo más común, estaba todo el mundo, los sectores, los políticos, representantes de la sociedad civil, hablando por nosotros. Se empezaba a oír con muchísima naturalidad y frecuencia, pues que las víctimas teníamos que ser generosas, que teníamos que pasar página, que teníamos que ETA, hombre, que ETA ya había dejado de matar, entonces que tocaba, ¿no? Tocaba hacer un esfuerzo. Bueno, el caso es que es verdad que fue eso, en ese contexto en el que nacimos. En nuestro manifiesto, fijaros, hay dejamos constancia de una frase que sigue siendo la actualidad. Dijimos, las víctimas no queremos ser víctimas de la paz. Y hoy nos encontramos trabajando también en este nuevo contexto, ¿no? con una ETA ya que ha dejado de matarnos, ¿no? También diciendo lo mismo, las víctimas no queremos ser víctimas de la paz. ¿Por qué? Porque reclamamos, es porque la gente empieza a manosear este término de la paz, porque por la paz, ¿no? Parece como que ahora, porque nosotros estamos reclamando que sí, bien, paz, por supuesto, pero una paz justa, queremos una paz justa, porque solo la paz justa puede sentar sus raíces y ser una paz duradera. Si no, estaremos hablando de la paz como ausencia de violencia, como la paz de los cementerios. Yo cuando iba a ver a mi hermano en el Panteón, ¿no? Que lo tenía al lado de casa, cuando vivía ahí en San Sebastián, pues la verdad es que había mucha paz, ¿no? Sí, la paz de los cementerios, la paz de las dictaduras, no queremos esa paz, no queremos víctimas de la paz. Entonces,
¿Qué es lo que fundamentalmente por lo que nos juntamos, ¿no? Nos reunimos por lo que fundamos COVITE, ¿no? Pues para consolidar para que la paz, ¿no?, estuviera asentada en esos valores, ¿no?, de memoria, verdad, justicia, dignidad. Y en eso empezamos a trabajar y ahí continuamos, porque todavía hay muchísimo por hacer. ¿Por qué? Porque ahora nos acusan también por reivindicar esto, ¿no? La paz tiene que ser una paz con justicia, tiene que ser una paz con memoria, con la verdad, donde documentemos y contemos lo ocurrido, de lo que hemos vivido en la reciente historia de nuestro país, ¿no? Pues cuando también somos... Las víctimas vamos a ser molestas, porque claro, o sea, no podemos obviar, ¿no?, que la gente, pues eso, no quiere huir ahora de responsabilidad. Nadie quiere tener responsabilidad en la perpetuación del terror. ETA no ha sido por casualidad que se ha mantenido, eso lo contará muy bien Gaizka, ¿no?, estos 50 años. No ha sido por casualidad. Ha tenido un gran apoyo político, social, ¿no?, caldo de cultivo. Y es verdad que ahora estamos, ETA no nos mata, ¿no?, pero seguimos viviendo las consecuencias de la existencia de ETA, de esa singularidad, de ese terrorismo tan singular que ha ejercido ETA. Porque claro, que sea un terror sistemático y selectivo no es lo mismo que un terror indiscriminado, que es, por ejemplo, el del yihadismo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias directas y que ahora, aún ya ETA no matándonos, estamos viviendo directamente? Pues la falta de libertad. En el País Vasco, Navarra, no hay libertad. No hay libertad. Y luego, también, ¿cuál es la consecuencia? De que, bueno, pues que también como ha tenido tanto apoyo político, social, ¿no?, pues se quiere borrar, se quiere pasar página. No se quieren, y luego tenemos un partido legalizado, pero que sabemos que no es democrático, sabemos por qué se les legalizó y en las condiciones que se les legalizó. Pues primero, porque era una exigencia de ETA, la primera para dejarnos de matar, en la negociación aquella de Zapatero. Y entonces, bueno, pues lo primero que se hizo es legalizarlo, pero de esa forma. COVITE, en lo que trabajamos son en esos proyectos de memoria permanentes, ¿no? También trabajamos por herramientas y en proyectos que sean permanentes. Por ejemplo, ¿no?, el mapa del terror, ¿no?, ese mapa, esa herramienta virtual que a golpe de clic, ¿no?, tenemos una ficha de cada víctima del terrorismo en el lugar donde fue asesinado y es una breve descripción de quién era esa persona, de qué grupo terrorista le asesinó, cuándo le asesinaron y dónde le asesinaron también, ¿no? Vale, esos proyectos como de memoria permanente, ¿no?, que tenemos que estar trabajando, ¿no?, porque nosotros moriremos dentro de nada y bueno, espero que sea dentro de mucho, pero vamos, que y ahí está, y tenemos que documentar lo ocurrido. Y luego también trabajamos en algo que es en la divulgación constante y denuncia constante de todo aquello relacionado con que nos afecta a los intereses, a los derechos de las víctimas. Nosotros también somos la única asociación, también con una señal de identidad. Nosotros reivindicamos desde el primer momento, bueno, aparte de que somos víctimas de todos los terrorismos, que otras asociaciones nacieron solo para un terrorismo concreto, ¿no?, el de ETA, ¿no?, pero nosotros no. Nosotros desde el principio, desde 1998, nos reunimos, hay víctimas también de otros terrorismos, como era el GAL, Batallón Vasco Español, y bueno, pues eso, somos víctimas de todos los terrorismos. Y luego hay una singularidad también, que es solo de COVITE. Y es verdad que COVITE siempre nos hemos caracterizado por reivindicar el significado político de las víctimas. ¿Por qué? Porque no nos mataron para robarnos la cartera. Nos mataron para imponer un proyecto político concreto. Nacionalista, totalitario, radical, pero concreto. Y entonces, aunque ETA ahora no nos mate, sin embargo, se sigue defendiendo ese proyecto político concreto. Se sigue defendiendo desde las instituciones.
Por lo tanto, nosotros siempre, en ese papel divulgativo que tenemos constantemente de denuncia, siempre estamos, un objetivo nuestro siempre es deslegitimar ese proyecto político, que está más vivo que nunca. Y luego también otra cosa en la que trabajamos también, muy importante, es en la desradicalización de la sociedad vasca y navarra en especial. Bueno, son las que... o sea, vivimos en un rincón de Europa donde mayor población radicalizada hay. Y sin embargo, esos planes estratégicos de prevención de la radicalización violenta que hay en España y en Europa, no les preocupa esta radicalización. Solo estudian, solo abarcan, solo investigan, solo documentan la radicalización violenta yihadista. Paradojas del asunto. Ya me diréis, ¿dónde está la radicalización, el peligro en el País Vasco de la radicalización violenta yihadista? Bueno, pues donde más, ya tengo, en el único rincón de Europa donde de forma sistemática se rinde honores a aquellos terroristas que salen de la cárcel orgullosos de su pasado criminal. Esto se vería, por ejemplo, en Francia. ¿Se permitiría en París con los terroristas del Daesh? ¿En Alemania? ¿En Inglaterra? En ningún sitio. Solo ocurre aquí y en este rincón de España. Porque al chicle, en Cuenca, no creo que le estén esperando cuando salga de la cárcel con un homenaje como los que estamos acostumbrados a ver en las calles, en la vía pública del País Vasco de Navarra, donde está perfectamente dentro de una estrategia que no, porque la izquierda abertzale no hace nada sin que no esté dentro todo muy bien pensado y organizado para seguir imponiendo su proyecto político y para presentar como referentes a unos señores que su mérito ha sido asesinar o ayudar a matar. Pero eso es un peligro cara al futuro también. ¿Y quién documenta todos los actos y los denuncia continuamente y por fin, después de años, porque a nosotros nos cuesta mucho llegar a obtener frutos, pero los obtenemos a fuerza de machacar? Bueno, pues igual que hoy nosotros hemos estado también, somos los únicos que tenemos desde hace años ya, un libro que documenta todo el tema de los crímenes sin esclarecer. Casi de la mitad de los crímenes de ETA están sin esclarecer. Bien porque no ha habido sentencia, o bien porque si ha habido sentencia, son sentencias que son totalmente incompletas, que son, vamos, que es una vergüenza que te esté diciendo que son en hechos probados fulanito son los que han participado a la hora de matar a esa víctima, ¿no? Y luego resulta que esté condenado los que acogieron al comando que fue luego el que mató a esa víctima. Entonces, hay la mitad o más de las víctimas se les ha negado la justicia. Bueno, pues todo este tipo de cosas, de investigaciones, de denuncia, de deslegitimación del proyecto político de ETA que sirvió para asesinar a nuestros familiares, pues son las cosas en las que pues dedicamos todo nuestro activo de Covite, todo el trabajo que hacemos en Covite diariamente. Pues hoy, por ejemplo, hoy somos también portada incluso en el correo, porque hemos denunciado el documental que ayer hecho la ETABE, que es el mismo que la televisión pública francesa emitió hace ya unos meses. Vamos, es un documental puro en el que de enaltecimiento de la banda terrorista ETA y con el blanqueamiento de Josu Ternera como hombre al que deberíamos estar todos agradecidos por la gran aportación a la paz que ha hecho.
¿no? Ese es el documental que lo ha emitido. Y acordaros de las fotos de Ternera como si fuera un apuesto modelo de ya, un apuesto actor de cine, ¿no? Por la agencia pública francesa. Bueno, pues ayer sacamos también un comunicado denunciando este documental y todo eso. Y bueno, pues estamos todo el día estamos, y ahora estamos preparando la carta que le vamos a escribir a la de la agencia, a la directora de la agencia pública francesa, la agencia la que hizo el reportaje tan precioso de Jesús Ternera. Y bueno, pues estamos todo el día haciendo esa labor de denuncia, ¿no? De denuncia del blanqueamiento. Aquí hay fijaros si hay una operación de blanqueo a gran escala. Cuando han entrado los medios públicos de la televisión francesa y de la agencia francesa de prensa, ¿no? O sea, todo el aparato que hay de esto. ¿Y qué han hecho nuestras instituciones a lo largo de todos estos años? Nada por deslegitimar ese proyecto político. Nada. Y así estamos como estamos. Pues con unas encuestas en las que te dicen pues que nadie sabe nada. En este país nadie ha oído hablar de Miguel Ángel Blanco, ni ha oído hablar de qué ha sido ETA. La mayor vulneración de derechos humanos que ha habido en nuestra historia más reciente, en situación de paz, resulta que ningún escolar sale de su formación sabiendo, sin oír, qué ha sido ETA, quiénes han sido los mayores vulneradores de esos derechos humanos, ¿no? Y bueno, y así suma y sigue. Por eso, pues, ¿a qué nos dedicamos? Pues continuamente a cosas pues como estas, ¿no? Y luego, pues, a esos proyectos de investigación y de documentación, pues también que sean permanentes, que permanezcan en el tiempo, ¿no? Yo creo que luego en el segundo bloque vamos a tener tiempo largo y tendido para seguir profundizando en esto, pero la verdad que es una labor encomiable, Consuelo, la que realizáis. Pues le paso la palabra a Gaiska para que nos cuente lo propio sobre el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y también un poco pues, el libro que acabáis de publicar y bueno, un poco tu visión como historiador, porque yo creo que es importante, es uno de los que has profundizado en los fundamentos, ¿no? Sus orígenes. No se trata de hacer algo exhaustivo hoy o académico, pero bueno, como tienes esa vis divulgativa, cuéntanos un poco, Gaiska. Bueno, pues nosotros hemos llegado, el Centro Memorial, mucho más tarde que Covite. Ahí Covite ha estado bastantes años navegando en solitario en muchas aguas procelosas, digamos así. Nosotros somos más recientes, aparecimos hace ya 5 años. El Centro Memorial es una fundación pública, dependiente del gobierno, con un patronato bastante plural. Y tenemos una función múltiple. En el primer lugar, la exposición. Nuestra sede está en Vitoria, en la capital del País Vasco, y si nada lo impide, pues el próximo año abriremos digamos, la parte del museo, ¿no? Que es similar a los memoriales del Holocausto que hay en el resto de Europa, en París, en Berlín y demás. Es una exposición bastante amplia, sobre la que se podrá ver todos los terrorismos que ha habido en España y muy especialmente ETA por una razón muy sencilla, ¿no? ETA ha sido el grupo que más ha matado con diferencia de todos los que ha habido y tiene una incidencia especial en el País Vasco. Aparte de esta exposición fija, digamos, tenemos ya exposiciones temporales que van yendo de un lugar a otro. Por ejemplo, en Madrid dentro de poco inauguraremos una. Tenemos otra sobre 11M, sobre otra serie de cuestiones. De todo esto se encarga mi compañero Raúl López Romo, otro historiador más joven que yo ya no creo que sea de la joven generación de historiadores, por desgracia. Esta es una parte, digamos, que yo creo que va a tener bastante visibilidad cuando abramos nuestras puertas. El propio Raúl también se encarga de la parte de educación y ahí entro con lo que ha dicho Consu, porque es cierto que durante demasiado tiempo no ha habido un trabajo de prevención de la radicalización. Así como en Europa sí se ha preocupado las instituciones de prevenir la radicalización sobre el yihadismo, a pesar de lo cual seguimos viendo que hay casos de atentados como el reciente, el asesinato del profesor de historia en París.
En España se ha tardado un poco más, yo creo que porque quizás la prioridad era acabar con ETA de una manera operativa, es decir, acabar con la banda propiamente dicha, entonces estas cuestiones de memoria, prevención, quedan un poquito más lejanas o no eran vistas como tan prioritarias. Hoy en día ya sí. El Centro Memorial, el Ministerio de Educación, la FBUT y el Ministerio de Interior ha elaborado unidades didácticas para la ESO y para bachillerato y están colgadas en nuestra página web. Y dentro de poco las presentaremos públicamente en una rueda de prensa para que las utilice cualquier profesor de España que quiera, ¿no? En historia, en filosofía, en ética, creo que hay también alguna para psicología, además están en español, en euskera, en gallego y en catalán, que están en cualquiera de los 4 idiomas cooficiales. Hay ya un plan piloto en 4 comunidades autónomas en el que se conjugan unidades didácticas con el testimonio de las víctimas de terrorismo. El Consul también sabe de esto, porque víctimas de COVID participan en, ¿no? O sea, ahí a los chavales se les da parte de la unidad didáctica y luego hay víctimas que van al colegio o al instituto y dan una charla de sus experiencias y los chavales interactúan con ellos, les preguntan y hemos comprobado que funciona muy bien, ¿no? Es decir, la manera de sensibilizar a los niños es ver las consecuencias en vivo del terror. Yo creo que eso es mejor inmunización contra la tentación del terrorismo imposible. Eso se extenderá poco a poco a toda España, en el futuro próximo, quizás no tanto con víctimas presenciales porque va a ser imposible, pero sí con testimonios grabados y las unidades didácticas desde luego. Esta es la segunda pata, la educación. La tercera es el archivo, ya es responsabilidad mía. En el archivo nos dedicamos a recopilar toda la documentación de víctimas del terrorismo, de asociaciones, del movimiento pacifista, del movimiento cívico, que ha habido muy importante, bueno, de víctimas concretas, también de la policía, judicatura. Bueno, cualquiera que tenga documentación que considere relevante para nosotros, la acogemos, la clasificamos, la escaneamos. También estamos grabando testimonios de víctimas de terrorismo para crear un banco de la memoria, lo llamamos. Relacionado con esto, en cierto sentido, están nuestros trabajos de divulgación. Pues algunos tienen que ver con Covite, junto con el mapa del terror. Hemos colaborado en la última fase, porque esto es un proyecto que Covite ya había desarrollado en solitario durante mucho tiempo. Nosotros hemos entrado ahora al final, pero tenemos también otras iniciativas divulgativas que podéis ver en nuestra página web, por no aburrir al personal, memorialvt.com, si no me equivoco, os metéis, ahí las veis. También podéis ver nuestras publicaciones, los informes que tenemos sobre monografías, sobre cuestiones concretas. Los últimos son sobre los 3 gallegos que ETA hizo desaparecer, es decir, que le asesinó en 1973 en Francia. El anterior sobre Begoña Oroz, víctima del drill, la primera víctima del terrorismo. Tenemos ya bastantes informes y cuadernos. Y los libros que hemos realizado, ¿no? Ya llevamos pues media docena de libros probablemente y tenemos unos cuantos más en la cadena de producción, digamos, y que seguiremos sacando novedades. Los últimos libros que hemos participado es Compañero del Metal, un homenaje a José María Calleja, que ha salido, se presenta en San Sebastián, iba a decir mañana, pero sé que esto no es exactamente en directo, así que no se presentará se ha presentado el día 22 de octubre en San Sebastián con el ministro de Cultura. Es un homenaje al periodista y al primer, yo creo, intelectual que dedicó un libro a las víctimas del terrorismo, también a quien Covite ha premiado este año muy merecidamente, porque yo creo que era una referencia para todos nosotros, ¿no? Yo le conocí poco, pero desde luego era una persona magnífica, pero lo he leído mucho y nos ha inspirado muchos de los trabajos que tenemos en marcha. Y el último libro que hemos sacado, ya que lo presentamos el 28 de octubre en Bilbao, y el 1 de diciembre, si no me equivoco, San Sebastián, también con Covite, para que veáis que hay muchos lazos que nos unen, todos muy productivos, es 1980, El terrorismo contra la transición, un libro editado por Tecnos, que hemos coordinado María Jiménez, profesora de la Universidad de Navarra y yo. Hemos juntado a bastantes especialistas de historia, de sociología, periodismo, ciencias políticas, y se analiza, hacemos una cata, digamos, sobre el año más negro de los últimos 60 años, quitando el 2004 con 11M, el año con más víctimas mortales del terrorismo que ha habido es 1980. 132 asesinatos, 100 heridos reconocidos y 20 secuestros. Es decir, que es un año en el que había un asesinato cada dos o tres días, un año brutal que culmina además todas estas tensiones en el 23F, ¿no? Justo
al mes, 2 meses siguientes, con la entrada de Tejero en el Congreso, una de sus excusas precisamente es el terrorismo, ¿no? No hay que olvidar que el terrorismo no solo causa víctimas, sino que también remueve o da pie en este momento al ruido de sables que había entre el sector más reaccionario del ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, concretamente a Tejero y a otros como él. Otro área relacionada íntimamente con las publicaciones es el de investigación. Tenemos historiadores o otra serie de investigadores que van a archivos, que entrevistan a gente para elaborar tanto proyectos que luego acaban en libros o informes, o recopilar simplemente documentos o testimonios o hacer catas. Por ejemplo, hemos tenido a un investigador en el archivo de la Stasi en Berlín, viendo a ver qué relación había entre la República Federal Alemana y ETA, y hemos tenido también investigadores en otros archivos del extranjero, y cuando la COVID pase, pues volveremos a reactivar este trabajo de investigación. Entonces somos una fundación, en definitiva, una fundación pública, una fundación dedicada a la memoria a las víctimas del terrorismo, a todas ellas. Esto es una vocación de servicio claro. Nos crea la ley de las víctimas del terrorismo de 2011, aunque el nacimiento oficial del memorial se tuvo que retrasar por la situación económica que había, hasta que se pudo crear por fin. Y bueno, en el futuro nuestra idea es crecer y, según se estableció, también crear otra sede en Madrid. Ahora tenemos una en Vitoria, se crearía otra en Madrid especializada en yihadismo. Entonces, nos dedicamos a todos los terrorismos, como he dicho, pero evidentemente la banda que más ha matado, más ha herido y más secuestrado ha sido ETA, y los datos son incontestables, ¿no? ETA ha asesinado a 853 personas. Los datos pueden variar, que alguno puede dar más o menos dependiendo, porque hay casos sin esclarecer y por tanto nos costará todavía dar con la cifra exacta, que es algo muy llamativo, ¿no? Hay más de 2.600 heridos reconocidos por el Ministerio del Interior, y cuando digo reconocidos es importante remarcarlo, porque los heridos reales son más, pero la cifra con la que contamos es aquellos que han sido indemnizados por el Ministerio del Interior después de un proceso jurídico administrativo en el que el herido tiene que reclamar a la administración. ¿Qué ha pasado? Que esta legislación favorable a las víctimas es muy tardía, aunque se diga lo contrario, es del 99 y 2011. Por tanto, muchos heridos, familiares de heridos, no han podido, no han tenido la oportunidad de reclamar, y por tanto probablemente los heridos sean una cifra muy superior. Entonces, estamos hablando de 853 asesinatos y 2.600 heridos como cifra mínima, y sumar todos los familiares de esas víctimas, sumar los extorsionados, que han sido miles, sumar los amenazados, los miles de personas que han tenido que exiliarse fuera del País Vasco. Es decir, que el drama que ha causado ETA es enorme, ¿no? Y es un drama que es curioso ahora cuando sale algún exmiembro de ETA y dice, bueno, reconozco el daño causado, pero ETA siempre reconoce el daño causado porque evidentemente lo hacía aposta, es decir, causaba daño con toda la voluntad del mundo para asustar o para presionar al gobierno. Que cuando ETA mataba a una persona, no solo quería matar a esa persona, quería presionar al gobierno, presionar a las autoridades, atemorizar a la población para que siguiese sus dictados. Básicamente es lo que significa terrorismo. Terrorismo es aterrorizar. Las Brigadas Rojas creo que fueron las que lo dijeron de una manera más clara, mataron a uno para asustar a 100. Es básicamente lo que es terrorismo, y por tanto, por muchas vueltas que lo demos o intentemos enmascarar, yo creo que es un término que vale. Y ahí entroncamos con ETA. Si queréis hago un repaso muy, muy somero a la historia de ETA, pero bueno, cualquiera que tenga curiosidad puede entrar o en la página web del memorial vt.com o en mi blog personal, que creo que sale con Gaisca Fernández, y ahí tenéis publicaciones un poco más extensas. Pero ETA, como muy bien habéis dicho, Guillermo, nace del nacionalismo vasco, no nace de ninguna fuerza de izquierdas en absoluto. En realidad es una escisión de EGI, de las juventudes del PNV, tiene un encontronazo con el PNV en el 58-59, se escinden, y una vez que se dan cuenta que no pueden quedarse con las siglas históricas, que son las de EGI, las de Eusko Gaztedi, van creando unas nuevas, que es Euskadi Askatasuna, que es País Vasco y Libertad. Esto se ve bastante bien, relativamente bien, en la serie La Línea Invisible, que ha estrenado Movistar, que hay una reunión en la que los fundadores de ETA se reúnen para decir cómo se van a llamar, ¿no? Y uno de ellos propone ATA, ¿no? Que es Aberritas Askatasuna, y el que hace de Txigardegi, creo que es nuestro amigo John Biar, sí, John. el que hace de Txigardegi, dice, no, ATA no puede ser porque ATA en dialecto es pato y nadie nos iba a tomar en serio, ¿no? Eso fue real, ocurrió de verdad, y deciden llamarse ETA.
ETA tiene muy claro que es un grupo nacionalista vasco radical. O sea, su objetivo último es la independencia de Euskadi. No la independencia de Euskadi solo, es decir, es la gran Euskadi. Hay que anexionarse al País Vasco, Navarra y el País Vasco francés. Tiene una expansión, digamos, territorial importante. Pero la primera ETA respecto al régimen político subsiguiente no lo tienen muy claro. Y la verdad es que no hay una definición muy clara de qué quieren después con eso. Hasta mediados de los años 50, perdón, hasta mediados de los años 60 no se acercan al marxismo, entonces no empiezan a adjetivar también que es una Euskadi independiente y socialista. Tampoco queda muy claro nunca qué tipo de socialismo es el que quieren, ¿no? Hay algunos que hablan de algún régimen pues, autogestionario, otros de alguna democracia popular como las que había en Europa del Este, que todos sabemos que democracia tenía muy poco. Hay trotskistas, hay casi estalinistas, pero bueno, en general lo que desde mi punto de vista hay es se tiñe el nacionalismo con una pátina de socialismo, pero el fondo es nacionalista. La propia ETA lo iba a decir en algún comunicado, nadie ha sido expulsado de ETA por no ser socialista, pero sí ha sido expulsada por ser españolista. O sea, lo que no admiten es alguien que no sea nacionalista, eso está claro luego. Y hay otro debate interesante sobre la ETA antifranquista. ¿Fue ETA antifranquista o no lo fue, ¿no? Y desde el punto de vista actual se suele hablar de ETA antifranquista, de que ETA es una reacción al franquismo, pero la propia ETA lo tenía muy claro. Los boletines de ETA de los años 60 se indignaban y decían que no eran antifranquistas, ellos eran antiespañoles, es decir, luchaban contra España. Y para ellos Franco, lo iban a decir literalmente, era un accidente. El día de mañana, si hay una tercera república, lucharemos contra la tercera república, porque nos da igual el régimen que haya, ¿no? Lo que nos importa es que una nación extranjera, imperialista y desde su punto de vista maléfica, nos ha invadido, nos ha colonizado y nos ha sojugado, ¿no? Desde este punto de vista también perciben a los inmigrantes que vienen desde el resto de España a trabajar como maquetos. Porque es curioso que en los años 60 es un fenómeno que pasa en toda España, ¿no? Desde las zonas rurales hay inmigrantes que van a buscar trabajo a Madrid, a Barcelona, a Valencia, al País Vasco, pero es ETA la que los ve como una colonización orquestada contra la dictadura, a pesar de que es un fenómeno socioeconómico totalmente autónomo, que no tiene nada que ver con la región, ¿no? Pero bueno, ETA los percibe como una invasión, como una reinvasión, y los va a llamar maquetos o coreanos. ETA tiene muy claro desde el principio que su método es la acción, tanto es así que la primera bomba que ponen es el 25 de octubre de 1959, la ponen en el periódico Alerta, en Santander. Es decir, que está claro que desde el principio que van a poner bombas, va a ser su método de acción. Lo que pasa es que les cuesta un poco más el asesinato. Tardan 10 años sin asesinar a una persona. Mientras tanto, van dando pasos, digamos, adelante hasta que llegan a ese extremo, ¿no? En el 61 intentan hacer descarrilar un tren en Sebastián, en el 63 dan la primera paliza a un ser humano que conozcamos, a un maestro, muy significativo también, ¿no? En el 65 hay también un encontronazo con la Guardia Civil en la frontera y dan una paliza a los guardias civiles y es el primer herido reconocido como tal por el Ministerio del Interior de ETA, digamos, pero ya en el 67 se deciden dar un paso más allá. Va a ser la estrategia de acción-reacción, que es muy fácil de explicarla, es la estrategia de provocación. ETA lo que hace es, lo que piensa que va a hacer es hacer un atentado terrorista. Ese atentado va a provocar la represión indiscriminada del régimen franquista, que no está preparada para luchar contra una banda terrorista moderna, digamos, porque viene de luchar contra el maquis. Eso va a crear un malestar en la población vasca que se va a unir a ETA, ETA va a responder con el atentado va a provocar más represión y así creciendo hasta desembocar una guerra revolucionaria. Bien, ETA empieza en el 68 con esto, la primera víctima mortal es el guardia civil de tráfico José Antonio Pardines, luego el inspector de la Brigada de Investigación Social Milton Manzanas, el tercero el taxista Fermín Monasterio, sobre el cual empieza el documental que ha hecho ahora Cristina Cuesta con la Fundación Miguel Ángel Blanco, pero es cierto que los asesinatos provocan represión por parte del franquismo, pero no va a haber una guerra revolucionaria. Es decir, no va a haber una revolucionaria al estilo de Argelia o de Cuba, que eran los modelos que ellos tenían. Al final, que ETA se queda con el terrorismo, se queda con la primera parte, ¿no? Entonces, a partir de entonces, simplemente va a hacer atentados terroristas intentando presionar a los gobiernos, sobre todo en la transición, para que accedan a sus demandas. Y bueno, no sé si queréis que cuente algo más concreto, porque si no, yo creo que en el segundo bloque, porque si no nos vamos a ir muchísimo de tiempo, que seguro que no vamos a ir, el tema lo amerita, pero bueno, Javi, que introduzca el segundo bloque y nos metemos de lleno con ello. Sí, estaba una pena porque estaba muy interesante. Sí. Pena la falta de tiempo,
Pero bueno, continuamos y en este primer bloque hemos hablado sobre la banda terrorista y las víctimas. Además, yo querría recomendar en relación a esto de lo que nos hablaba Gaizka, su libro, que yo me lo he leído hace poquito y me ha gustado mucho y me ha servido mucho para conocer la historia de ETA, que es Sangre, Votos y Manifestaciones, ETA y el nacionalismo vasco radical, suyo y de su compañero Raúl López. Y bueno, pues, en este segundo bloque nos gustaría tratar el resto de actores y circunstancias. Ahora que está en plena efervescencia la serie de Patria, ¿no? Gracias al estreno hace poco, que está basada en la novela de Aramburu, está ayudando a difundir masivamente una visión algo más amplia, ¿no? con sus limitaciones, por supuesto, sobre cómo se vive en la sociedad el terrorismo, ¿no? Las víctimas, los familiares, vecinos que miran para otro lado, amigos de las víctimas que dan la espalda, ¿no? Colaboradores necesarios, conocido papel de algunos miembros de la Iglesia, políticos nacionalistas moderados, ¿no? El éxodo vasco, que lo mencionaba mi compañero Guillermo. Son muchos los temas relacionados, ¿no? Por vuestro trabajo realizado y experiencia personal, claro, ¿qué podéis contarnos de estos actores, comportamientos y circunstancias asociadas al terrorismo? Le devuelvo la palabra a Gaizka y luego Guillermo y Consuelo. Pues no sé, dime cómo quieres que proceda, con qué orden de actores, cuáles... Pues si quieres seguir un poco en la línea que ibas antes, avanzando y hablando también de lo que no es el nacionalismo vasco radical solamente, o... Bueno, pues vamos a hablar de la política en la transición, ya engarzando con la anterior, la transición. ETA está dividida en tres, lo cual ahora nos parece difícil de comprender, pero en ese momento había tres ramas de ETA diferentes. ETA político-militar, que tenía un brazo político electoral, era ella, y luego Euskadi Ezkerra, que era un partido que se prestaba a las elecciones, llegó a tener hasta 9 parlamentarios. Era el grupo terrorista que imitaba en cierta manera las Brigadas Rojas, es decir, que el nacionalismo estaba algo atemperado por cierta dosis de leninismo, pero desde luego mataron y bastante, ¿no? Tuvieron 20 y pico, 22 creo que víctimas mortales, y tenían algunos atentados, como por ejemplo disparar tiros en la rodilla a la gente. La ventaja, bueno, el hito de etapa político-militar es que desapareció. En el 81, después del 23F, declaró una tregua. Había negociado antes del 23F el gobierno con el partido, con Euskadi Ezkerra, su disolución, y a partir de ahí un sector mayoritario de etapa militar se disuelve y sus miembros tienen una especie de amnistía encubierta. No es una amnistía legalmente, porque legalmente no puede ser, pero de hecho lo es decir, que vuelven a casa, son indultados y sus casos se sobreseyen. Ahora bien, un sector de etapa político-militar sigue mata al capitán Martín Barrios, y otros acaban en ETA militar. Y alguno de ellos os sonará, un miembro de ETA político-militar que acaba en ETA militar se llamaba Arnaldo Otegi. Es decir, que es una organización que tiene una trayectoria importante. El segundo grupo son los comandos autónomos anticapitalistas, que eran unas células que actuaban cada una de una manera bastante independiente, que cometieron asesinatos atroces. Son los primeros que asesinan a miembros de políticos que vienen de la oposición, a miembros del PSOE, por ejemplo, como el senador Enrique Casas, o tiene algún atentado en Casas del Pueblo, la de Portugalete, si no me equivoco, que matan a 2 personas, ¿no?, con cócteles Molotov. Y estos también acaban disolviéndose, pero por acción policial a mediados de los 80, más que nada. Pero el tercer grupo, que es el más poderoso y el que ha durado hasta 2018, es ETA militar. Hoy en día lo llamamos ETA secas porque es la más duradera, pero durante mucho tiempo será conocida como ETA militar. ETA militar conseguirá tener a su alrededor un círculo cívico, digamos, un ente armado muy poderoso, que es lo que explica por qué duró tanto tiempo, al contrario que otros grupos terroristas de otras latitudes, ¿no? ETA militar tenía un periódico, un vocero, que se llamaba Elgin, que era un periódico legal que se vendía en los kioscos. Tenía un sindicato afín, que es LAB, que todavía existe.
tenía una coalición electoral, Herri Batasuna, que se presentaba a las elecciones, aunque no ocupaba sus puestos en el Parlamento Vasco ni en el Congreso, solo en los ayuntamientos. Tenía Juventudes, Jarrai, tenía movimiento ecologista, tenía sector de mujeres, es decir, tenía una presencia importantísima civil, y luego tenía el control de las calles, es decir, que se veía en las calles de las pintadas, se veía cómo ellos mismos reprimían a cualquier manifestación, cualquier iniciativa social que no dependiese de ellos, o la tomaban al asalto, ¿no? Pues movimientos ciudadanos los infiltraban y luego los destruían, o los controlaban ellos. Pues eso pasó, por ejemplo, con el movimiento antinuclear contra Lemóniz, que ETA se metió y acabó matando a 5 personas, y el movimiento nuclear acaba destrozándolo o los restos acaba asimilando. ETA militar, gracias a este entramado civil que tiene alrededor, entre el que hay también un sector de la Iglesia Católica, eso también es importante decirlo, no toda la Iglesia Católica en el País Vasco apoyaba a ETA, pero un sector sí, y incluso tiene una organización, Ria Bimila Elisa, que a sus políticos me remito para ver cómo se comparaba a ETA y a sus gudaris con Jesús y sus apóstoles, ¿no? Es decir, que es una interpretación religiosa del terrorismo que han analizado muy bien autores como Jesús Casquete. Bueno, pues ETA y HB, este binomio, en la transición son el principal factor de violencia, y luego después de ella también, ¿no? Son los que pues, han creado las mayores matanzas con diferencia. En la transición, UCD y Alianza Popular fueron los primeros damnificados, digamos, la primera campaña contra los políticos que hubo, y se borró la derecha vasca del País Vasco, básicamente, que era un sector muy importante electoral. O sea, basta ver los resultados electorales que tenía la Segunda República, es decir, que era aproximadamente un tercio de la población. Desaparece la transición por culpa de ETA, y en los años de los 90, cuando empieza a resurgir, no por casualidad, y ahí está Gregorio Ordóñez, que según las encuestas iba a ser el alcalde de Sebastián, porque es que tenía unos resultados espléndidos, ¿no? El Partido Popular, desde los primeros años de los 90, va escalando, va recuperando votos en Guipúzcoa y en Sebastián, con gente joven como Gregorio Ordóñez. ETA asesina a Gregorio Ordóñez y empieza la segunda campaña contra los políticos, ya contra Gregorio Ordóñez, contra políticos del PSOE, del PP, de Unidad Alavesa, de Unión del Pueblo Navarro, para acabar con ellos. Entonces, esta es la relación, así, muy a grosso modo, de ETA con la sociedad civil. Y luego llegamos al fin de ETA, que yo creo que el principio del fin de ETA, aunque se ha hablado de súbitas caídas del caballo, como San Pablo, a la democracia y demás, yo no creo en esas cosas. Es decir, hay una labor constante de las fuerzas de seguridad del Estado, la justicia, la ley de partidos, yo creo que fue importantísima, y alrededor de los años 2000 es cuando entra en decadencia. Pero entra en decadencia porque está la policía deteniendo comandos, porque están encarcelándose, porque su brazo político, Herri Batasuna, y sus sucesores han sido extirpados, han sido legalizados, y por tanto no puede participar en política, y ahí sí esa debilidad ETA entra en una fase terminal que acaba en 2018. Claro, nos lleva la pregunta, ¿ETA sigue o no sigue? Como banda operativa, es decir, como grupo criminal, no existe ETA. Pero claro, hay presos de ETA, y lo que a mí más me preocupa, hay un discurso de ETA que sigue vivo, ¿no? Es un discurso del odio que sigue vivo. El hecho de que cuando salga un etarra de la cárcel se le reciba como un héroe en su pueblo, el hecho que se sigue señalando o acusando o acosando a aquellos que no piensan como el nacionalismo más radical en las calles de Euskadi, es un síntoma claro de que el discurso del odio de ETA sigue entre nosotros. Y por tanto que si bien ETA no es una amenaza real hoy en día para nuestra seguridad, en el día de mañana, dentro de una generación o dos, puede volver a serlo, ¿no? Porque no estamos libres, ¿no? Ya lo dijo Primo Levi cuando salió de Auschwitz, es decir, que esto se puede volver a repetir, exactamente se repitió después de Auschwitz, hubo Bosnia y Ruanda, pues después de ETA puede haber otra ETA. Muchas gracias, Gaizka. Le paso la palabra a mi compañero Guillermo. Sí, no quiero extenderme mucho porque yo creo que la exposición de Gaizka es bastante clara, magistral, yo creo muy brillante. Entonces, efectivamente, yo creo que tu consul antes planteaba, ¿no? Terrorismo no indiscriminado. Es decir, hay veces que hay algún atentado que nos viene a la cabeza, que efectivamente sí lo fue,
pero un terrorismo con un objetivo político claro, como todo terrorismo, por otro lado, que era un proyecto nacionalista subyacente. Entonces, quien se oponía a ese proyecto nacionalista, quien exteriorizaba, quien manifestaba abiertamente que no era nada fácil, hubo muchísimos años de una dificultad y de un clima absolutamente opresivo, se convertía automáticamente en blanco de la posibilidad de los ataques terroristas, ¿no? Hasta tal punto de que hubo muchísima gente o personas que formaron parte de la ETA primigenia, incluso de la ETA en los primeros compases o los estertores del franquismo, que luego se convierten en traidores, ¿no? Hablabais antes de nuestro amigo John Villar, que va a sacar a la película Traidores, precisamente esas personas condenadas a muerte en el proceso de Burgos, donde podían confluir elementos claramente de nacionalismo, por supuesto, no hay que hacer una leyenda rosa tampoco de eso, pero elementos más, quizás un componente más socialista, un componente más marxista, gente que en un momento determinado pues, llega a una reflexión de que lo que ha hecho no ha servido para nada y que ha sido moralmente un auténtico disparate y que además el proyecto, el núcleo realmente que trasciende de ETA, que permanece, que queda ahí, es el proyecto nacionalista, es el etnicismo, efectivamente, lo decía antes. No quedaba claro ese otro componente, si era retórica o en qué quedaba, en dónde se cifraba. Es decir, no es que sea una excusa ni que lo atempere el mal causado por ETA, pero efectivamente es que el proyecto claro y definido era la ruptura del nacionalismo radical, era un proyecto etnicista, era un proyecto de purga étnica, de delimitación, que el buen vasco era el vasco que era nacionalista, era el vasco que cumplía unos determinados filtros de pureza, ¿no? Es decir, es un discurso tan sumamente racional, y lo digo porque hoy hay una tentación de determinados grupos, y lo digo tristemente como persona de izquierda, de determinados grupos autoproclamados de la izquierda española, que se dedican a hacer un proceso de blanqueamiento. No todos, por suerte, obviamente, pero faltaba personas que hablan de Josu Ternera, y de Arnaldo Otegi como ejemplos de qué, como ejemplos de lo más hediondo y nauseabundo políticamente que se puede uno echar a la cara y a la de ejemplo absolutamente de nada. Todavía si me dices como ejemplo de cómo salir del oprobio nacionalista, del terrorismo, pues la gente condenada a muerte en el proceso de Burgos en 1970 y tras un largo periodo de reflexión, hablaba antes de Mario Naindía, ¿no? Las memorias, los 2 tomos de memorias de Mario Naindía, una explicación, es decir, que es decir, salir de ahí, hacer una autocontrición real del nacionalismo es ontológicamente reaccionario, es un proyecto reaccionario que plantea que la ciudadanía no es igualitaria, que la ciudadanía se filtra étnicamente, es decir, que para ser buen ciudadano tienes que ser nativo de unos determinados orígenes y además nacionalista. Y el resto por eso había buenos y malos vascos según ese relato criminal de ETA. Entonces, no todo el mundo sufrió, es decir, esta idea equidistante o buenista de blanqueamiento, no. Es decir, hubo quien pasó un verdadero calvario de décadas. Es decir, hay gente que ha tenido secuestradas sus libertades durante 3 décadas. Es decir, hay gente a la que le han destrozado la vida absolutamente, a la que han matado, por supuesto, pero hay gente que le han destrozado la vida, que le han expulsado de su tierra, que ha sido directamente desterrada. Gente que ha sido perseguida, gente que no ha podido dar un paseo por su ciudad, algo tan sencillo como dar un paseo por su ciudad y que no ha podido hacerlo más que en una situación de miedo, de temor constante, con escoltas, temiendo cada momento y cada compás de sus días por su vida. Es decir, unas vidas secuestradas, pues obviamente tenemos aquí a Consuelo y a tantos otros, ¿no? Gente que me gustaría señalar que sufrió, y los hubo, por cierto, con Cateno y lo uno con estos determinados autoproclamados miembros o representantes de la izquierda, parte de la izquierda española, que yo niego que sean realmente gente de izquierdas y demócratas, que se olvida muchas veces de personas que sufrieron justapuestas 2 dictaduras, gente que fue represaliada por la dictadura de Franco y luego por la de ETA, hasta tal punto de gente que fue torturada por las brigadas políticos sociales como José Luis López de la Calle y luego asesinados por ETA. Entonces es una auténtica indignidad olvidarnos de todas esas personas y decir que ETA fue un movimiento de liberación nacional de nada, absolutamente de nada, que mató efectivamente contra cualquier modelo de España, porque el nexo común era la ruptura. Hace poco creo que lo dijo, un discurso absolutamente demencial y asqueroso, Arnaldo Otegi. Apelaba a la nueva izquierda española, tal, no sé a quién se refería, y decía que la única posibilidad de una España roja, republicana y laica, que qué horror, ¿no? Lo que querrá decir en palabras de este individuo, es una España rota. Es decir, da igual, es decir, no había un proceso de transformación social y económica, había un proceso, una búsqueda a través del crimen y del terror
de la ruptura de la comunidad política, es decir, de la privación de ciudadanía de millones de personas. Se ve muy bien la línea invisible que has ahorrado, vais, que yo lo añado, que has asesorado en esta serie, ¿no? Que tiene mucho que ver con tu libro sobre Pardines, cuando ETA decidió empezar a matar. Y efectivamente se ve ahí, ¿no? En una de las primeras debates o discusiones entre miembros de la dirección de esa ETA primigenia, ¿no? Se plantea ya por Xavi Echevarrieta, ¿no? Decir, no, a mí me da igual realmente lo que sufran los trabajadores, la clase trabajadora, la clase obrera en Andalucía, en Extremadura. Esto es un proyecto nacionalista. Esto es un proyecto eminentemente nacionalista radical, etnicista, racista, además, con un componente fuertemente racista, y es contra España, y contra la propia existencia de la comunidad política de España, y cuando ha habido una España democrática, pues se ha matado especialmente contra ella y durante ese periodo. Pues claro que hay que discriminar y que hay que recordar y que hay que escribir el relato con mucha cautela, ¿no? Porque tanta gente que ha sido, como decía, expulsada, el éxodo vasco, ¿qué sería hoy de las elecciones autonómicas no vascas? Claro, sí, la hegemonía nacionalista, pero ¿qué sería de toda aquella gente que quiso vivir en su tierra y no se le dejó, que quiso seguir viviendo en el País Vasco y votando en el País Vasco y que hoy está en otros sitios de España, ¿no? Realmente, Consuelo, eres una de ellas, aunque yo sé que hay gente que ha terminado yéndose y no queriendo volver en algún momento porque se ha ido harta y derrotada en el sentido de que sigue vigente ese proyecto político. Claro, no matan, pero sigue vigente ese proyecto político y hay una cierta hegemonía nacionalista, se hacen cosas y hay cosas esperanzadoras, ¿no? Pero llama la atención como parte de la sociedad está sorprendida, ¿no? Muchos igual no han leído todavía Patria, ¿no? Pero no leyeron Los peces de la amargura, pero se han descubierto como eso, como una caída del caballo, lo que fue aquello, ¿no? Y ven la serie y se comenta y bueno, bienvenido sea, ¿no? Que la gente descubra eso, ¿no? El país de los callados, se decía el otro día en el último capítulo que se emitió de Patria, ¿no? Decía el hermano de la familia, el poeta, el que no fue ¿no? Decía eso, ¿no? Ese personaje, ¿no? El país de los callados, el país de los silencios, ¿no? Cuánta gente cayó, cuánta gente miró hacia otro lado, cuántos hechos absolutamente inmorales en una sociedad meramente digna, como sacar los féretros de las víctimas por la puerta detrás de las iglesias, cuántos funerales vedados, cuántas parte de la iglesia vasca no fue simplemente equidistante, sino fue cooperadora necesaria del crimen. Y efectivamente, ¿no? Ese exterminio también, esa eliminación, esa aniquilación de la derecha vasca, de la UCD, que tenía una fuerza muy importante en 1979, en 1978, que fue toda aquella gente, ¿no? De Ramón Baglietto, etcétera, ¿no? Me viene a la cabeza el libro de su hermano, ¿no? tan como conmovedor, el libro de Pedro Mari Baglietto. Ese caso terrible, ¿no? Que igual hay gente de nuestra audiencia que no lo conoce, ¿no? Una persona que salva a un bebé de un accidente de tráfico, se presta a abalanzarse sobre la señora que es atropellada y sobre su segundo hijo, ¿no? Y salva al bebé que luego se convertiría en el etarra que le dio el tiro de gracia y le mató. Y lo traigo a colación también por el papel que ha tenido el Partido Nacionalista Vasco. Claro, el Partido Nacionalista Vasco no ha participado del crimen, pero qué réditos políticos, ¿no? Qué ocupación de ese espacio electoral del centro derecha hegemónico del País Vasco hubo y cuánto tuvo que ver con la aniquilación, con la eliminación, atentado, crimen a crimen de la UCD, obviamente en el caso de Gregorio Ordóñez, cuando iba a ganar las elecciones, porque iba a ganar las elecciones. Entonces hay muchas cosas que decir y no vale ni la amnesia, ni el blanqueamiento, ni todos sufrieron. No, es decir, cuando hubo algún abuso del Estado de Derecho, como Estado de Derecho, se juzgó, se persiguió, se tuteló los derechos. Esa es la diferencia entre un Estado democrático y una banda criminal, que además yo niego de raíz ese socialismo indefinido. No había ningún proyecto de transformación social, porque si hay un proyecto de clase, si hay un proyecto de emancipación de clase, no matas obreros. O sea, y murieron obreros, murieron trabajadores, murieron mujeres, murieron niños, murieron personas humildes, de partidos políticos como el Partido Popular, el Partido Socialista, con lo cual, en el tema de los agentes, de qué hizo cada cual y qué no hizo cada cual, yo creo que tenemos una obligación moral muy importante como sociedad de decirlo, y también una cautela contra esa tentación antipolítica, ¿no? De todos los políticos son iguales, porque si algunos nos hemos interesado por la política y hemos decidido hacer algo de política, humilde y modestamente en este país, en gran medida ha sido porque, para mí, concejales y políticos del Partido Popular, del Partido Socialista, y punto, bueno, y de Unidad Alavesa y de UPN, etcétera, han sido faros ya no políticos, no morales,
políticos, cuando la política te costaba tener secuestrada tu vida y jugarte la vida todos los días. Hay mucha gente que no sabe lo que es eso, ¿no? Mirar los bajos del coche cada día, cada mañana. Entonces esto de todos los políticos son iguales, todos los políticos son unos corruptos, cuidado también con esas cosas. Entonces, en el tema de los actores hay mucho que decir y le paso la palabra a Consuelo, que seguro que tiene que aportar más cosas y mejores que yo. Ya. Hablo. Bueno, los factores, pues es que prácticamente los habéis también ya definido muy bien. La verdad es que, desde luego, nosotros, yo os voy a contar cómo nos ha venido muy bien, la verdad. Habéis empezado a hablar de las series Patria, Línea Invisible, nos está viniendo muy bien. La verdad es que el gran regalazo para las víctimas ha sido, primero, eso, que Fernando Aramburu escribiera esa obra maravillosa que es Patria. Ese ha sido el gran regalazo. Porque no sé por qué, por las circunstancias, luego ha sido un boom, ¿no? Literario, ha llegado a millones de personas, ¿no? Que han leído ese libro y que por primera vez se han enterado de lo que ha pasado realmente en la historia reciente, ¿no? De nuestro país, allí, ¿no? En el País Vasco. Ese ha sido un regalazo y luego yo creo que el colofón está siendo y va a ser la serie. La serie, porque, claro, la mayoría de la gente es verdad que no leen. Y sí que es verdad que a los que no ha llegado pues la lectura de un libro, pues sí que es bastante fácil que vaya a llegar la serie. Y además van a quedar ahí, son testimonios valiosísimos. Tanto, o sea, bienvenidas sean, bueno, por supuesto, Patria, La Línea Invisible, también. Yo me la devoré también, me gustó muchísimo. Tienen un grandísimo valor. Luego ahora están proliferando más series también, la de Amazon, que se va a estrenar el día 30, ¿no? Y más productos que se vayan haciendo. O sea, la verdad es que todo el tema de los productos audiovisuales va a ser fundamental. Sobre todo, lo que estamos viendo en Patria, ¿no? Es la realidad de cómo han vivido las víctimas. No es lo mismo ser víctima en el País Vasco que en Valencia, que me lo pregunten a mí. No es para nada lo mismo. Las víctimas allí han vivido primero la persecución. Les han hecho saber que les iban a matar. Que pocas veces pensamos en lo que es ese calvario para las víctimas. Lo que ha sido vivir la última etapa de su vida sabiendo que los iban a matar. Mi hermano fue uno de ellos, pero yo digo que la mayoría de las víctimas civiles han sufrido esa persecución. Yo lo cuento diariamente cuando subo el recuerdo de las víctimas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso se está viendo muy bien en Patria. Se está viendo muy bien en Patria también cómo han vivido las víctimas, ¿no? En esa sociedad corrupta moralmente por decenas de años de terror sistemático y selectivo. Después han sufrido el desprecio total, el ostracismo. Pero es que hay que vivir ese desprecio total. Hay que vivirlo. Claro, fíjate una cosa también que cuenta muy bien Patria, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso también, ponerlo en valor, ¿no? O sea, las víctimas somos reflejo social también, ¿no? O sea, somos reflejo social, lógicamente, de la sociedad en la que vivimos. ¿Qué pasa? Fijaros que hasta en Patria estamos viendo, en el libro Patria, ¿no? Vemos cómo hasta, incluso, fíjate, lo diferentes que son los dos hermanos, víctimas, hijos del Chato, ¿no? Reaccionan totalmente de forma diferente. Uh-huh. Yo siempre cuando estoy viendo estas escenas y cuando estoy viendo los capítulos de Patria, la verdad es que me parece como un déjà vu casi, ¿no? Y todo lo que veo ahí, ¿no? Está perfectamente reflejado con la realidad que se ha vivido en el País Vasco. ¿Cuántas Nereas he conocido yo de las víctimas del terrorismo? Desde que pertenezco a este club selecto, desde hace 25 años. Pues sí, he vivido muchas Nereas. Las víctimas, en general, la mayor parte de ellas, para sobrevivir en esa sociedad enferma, pues han disimulado ser víctimas, porque se vivía mucho mejor disimulando ser víctima
que yo, pues eso, que pasé al estrellato público, ¿no? Pues de una forma no buscada, casual, pero con aquella pedrada que me lanzaron en el mismo año que mataron a mi hermano en una concentración de estas que hacíamos, ¿no? Dilo con tu silencio. Bueno, pues claro, luego, o sea, allí el gran límite, ¿no? El gran límite, el límite, la frontera está para vivir relativamente, sobrevivir más o menos cómodamente, la frontera está pues en traspasar significarte públicamente. Pero públicamente no te quiero decir en los medios de comunicación, ni mucho menos. Las víctimas civiles, la mayoría, que lo han sido, ¿no? Lo han sido, primero, gracias a un chivato necesario, es decir, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu amigo de cuadrilla, que ha pasado la información, ese chivato necesario, y luego también lo han sido porque se les ocurrió hacer un comentario, o sea, nunca no ocultaron su forma de pensar en su círculo social normal, ¿no? En el que se relacionaban, pues en la cuadrilla, en el trabajo y tal, y ya está. Y eso, junto con el factor chivato, que tienes un chivato a tu alrededor, muy bien relacionado con un comando, pues ha hecho que, bueno, pues que unas personas estén en el cementerio y otras igual hayan sobrevivido, estén vivas, ¿no? Pero bueno, ese es el círculo. Eso, por eso a mí me está gustando, me está encantando. La verdad, me está encantando Patria, me gustó muchísimo La Línea Invisible y estoy ahora, han tenido también con nosotros la diferencia con las víctimas de pasamos los enlaces de la serie de Amazon que se va a estrenar el 30 y también lo que estoy viendo es buenísimo, va a ser buenísima esa serie documental también. Bueno, pues la verdad es que yo, ¿sabes qué pasa? Que cuando me pongo a hablar así, todo seguido y no me preguntáis, pues se me va el hilo. Ya no sé lo que tengo que hablar, no sé lo que tengo que decir. Pero bueno, que no sé, a ver, preguntarme un poco, guiarme otra vez, decirme qué queréis. Una curiosidad, Consuelo, una curiosidad. ¿Cuál es la tercera serie de la que comentas? ¿Qué serie va a ser esa? ¿La serie de Amazon? Uh-huh. Sí, El Desafío, ETA. El Desafío, ETA. Vale. Esta es una serie, esa creo que son 8 capítulos, serie documental, y cuenta toda la historia de ETA, desde el principio hasta el final, con todos los atentados, y sobre todo se pone mucho en valor, testimonios de víctimas, todo eso, pero se pone mucho en valor, se pone mucho en valor también el trabajo de la Guardia Civil contra la lucha terrorista. Ahí, Javi, yo creo que además vas a dar paso en el tercer bloque a Consuelo la primera, ¿no? Pues adelante. Y reguionizas el asunto. Sí, entramos ya en el último bloque. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de los libros sobre historia de terrorismo. Nos ha comentado al principio Gaizka el trabajo del memorial. Covite con Consuelo a la cabeza, que hace un formidable trabajo, ¿no? Como el mapa del terror, que lo ha mencionado y que yo recomiendo encarecidamente su consulta, porque no solo se habla además de los atentados de ETA, sino también de otros grupos terroristas, ¿no? Como el Batallón Vasco Español y el GAL y otros. Y son ambas iniciativas imprescindibles para la memoria de las víctimas. Sin embargo, vemos que queda mucho trabajo por hacer y eso es sobre lo que nos gustaría hablar en este tercer y último bloque. Por ejemplo, este mismo año, a primeros de año, creo que fue en enero, el Parlamento Europeo aprobó una misión en España para investigar por qué hay más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Otro tema, en las últimas elecciones autonómicas, hemos hablado de nacionalismo, pues hemos observado que, o sea, se ha visto que el nacionalismo sigue teniendo buenos resultados, ha tenido uno de sus mejores resultados en democracia. Y además también, como se ha mencionado, seguimos viendo cómo se homenajea a etarras presos y se recibe como a héroes a los asesinos y colaboradores que terminan sus condenas. Como última pregunta, para cerrar la tertulia y que sirva como reflexión, desde vuestros puntos de vista y trabajo que estáis haciendo, ¿no?
¿Qué queda por hacer en relación a ETA, en relación al terrorismo en España? Le paso la palabra a Consuelo y luego Gaizka y ya cerramos con la intervención de Guillermo. Consuelo. Bueno, pues la verdad es que queda mucho todavía, queda muchísimo, porque pues estamos viviendo ahora un momento muy importante, en el que que hay un pulso, ¿no? Están los que pretenden blanquear la historia de ETA, o sea, vivir como si ETA no hubiera existido jamás, que es la mayoría. En el País Vasco y en Navarra, como comprenderéis, es la mayoría de la sociedad. Pretende vivir como si ETA no hubiera existido jamás, porque no quieren tener ni ápice de mala conciencia de lo que hicieron o dejaron de hacer cuando ETA mataba a sus vecinos. Y entonces, luchamos contra esto que son maquinarias de poder muy, muy fuerte. O sea, somos casi David contra Goliat. Porque igual que cuando os he contado toda esa operación de blanqueo para blanquear a ETA y a Josu Terner, por ejemplo, que estamos viviendo ahora, en el que ya veis, está medios de público, medios audiovisuales, medios de comunicación públicos. Pues la verdad es que nos enfrentamos pues eso, a tener que estar todo el día, ¿no? Combatiendo contra todo el trabajo que ellos están desarrollando de propaganda, de blanqueo, para alterar y blanquear el relato. Y la verdad es que nuestras instituciones no están en esto. No están en frenar ese relato. Menos mal que tenemos la labor que están haciendo en el Centro Memorial. Pero así, como de una institución pública, ¿no? No hay nada más. No hay nada más. Eso y toda la labor que nosotros estamos siempre continuamente teniendo en los medios de comunicación, de denuncia, del trabajo que estamos haciendo. Bueno, pues todo eso es con lo que estamos combatiendo, toda esa maquinaria de poder tan impresionante que es, oye, la izquierda abertzale, EH Bildu, la fuerza política de la izquierda abertzale, de los herederos del brazo político de ETA, son la segunda fuerza en el País Vasco. Y creo que lo habrán sido siempre, ¿no, Gaizka? Yo creo que lo han sido siempre, antes con HB, con las diferentes marcas, hasta que fueron ilegalizados. Pero, sí, segunda o tercera. Sí, segunda, ¿no? O ¿no? tercera siempre ha sido. Bueno, pero muy pocas veces la tercera, ¿eh? Generalmente la segunda. En alguna ocasión habrá sido la tercera, en alguna cita electoral, pero en pocas. Que estamos hablando de la segunda fuerza. O sea que fijaros el poder que tienen. Y bueno, el caso es que queda mucho que hacer con el tema de, no solo también de todo el tema de documentación, de contar lo que sea. Por eso, menos mal que estas series nos están ayudando muchísimo. O sea, de repente, yo siempre digo, Patria, en 10 vidas de COVID no hubiéramos podido alcanzar los efectos de Patria. No hubiéramos podido, es imposible. Para que veáis si es importante o no es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que falta lo más importante, porque si esa normalización democrática con la que quieren vender al partido, a los partidos herederos de ETA, ¿no? O sea, resulta que las X de ETA, los que gestionaban, diseñaban el terror, daban las órdenes, esos están ahora mismo, son los mismos. Solo ha cambiado el nombre, el que ahora se llaman de otra forma, pero siguen estando en las instituciones, con los mismos objetivos, defendiendo el mismo proyecto. Todavía es el día en que no han condenado la historia criminal de la que ellos han participado activamente. Y luego fijaros si han conseguido, porque yo lo siento, pero aquí a Gaizka no le va a gustar, pero me da igual. ETA no ha sido derrotada por el Estado de Derecho, por mucho que PP-PSOE nos repitan como un mantra
desayuno, comida, merienda y cena, como le gustaba decir a José María, nuestro amigo José María Calleja. Por mucho que nos repitan, ETA ha sido derrotada por el Estado de Derecho. Pues vaya, pues para estar derrotada, que poco se nota, ¿no? O sea, desde 2011 hasta 2018, todo un gobierno rogando a ETA que se disolviera. ¿Habéis visto la foto de la disolución policial de ETA? ¿Alguien ha visto la foto de la disolución policial de ETA? Nadie ha visto esa foto, ¿verdad que no? Qué casualidad. ETA, para dejarnos de matar en la negociación de Zapatero, exigió un final sin vencedores ni vencidos. Nunca ha querido ese final. Esa hubiera sido la derrota de ETA, ¿no? ¿Quién tiene que...? O sea, ¿cómo les han dejado disolverse cuando han querido? Como han querido en 2018, ¿verdad? Esa foto humillante de Cambó, que permitió a nuestro gobierno en Francia, nos ha hecho muchísimo daño. Estamos viviendo un final de ETA negociado, que no se nos olvide, por PP-PSOE. En esto sí que están muy de acuerdo y van de la mano, han ido de la mano. Han ido de la mano desde que terminó Zapatero la negociación, que acordó con Rajoy, y Rajoy precisamente fue el que materializó esas tres exigencias. La primera, legalizarme los brazos políticos. Lo vimos. Zapatero, con el Tribunal Constitucional, legalizó uno. Cuando llegó Rajoy, enseguida. Les fuimos a decir nosotros, tenéis que renovar el Constitucional, porque van a sacar la sentencia del segundo brazo político de ETA. ¿Qué hicieron? Bueno, aparte que se han pasado 7 años y medio haciendo todo lo contrario de lo que les hemos pedido. Esta es una de las primeras trampas donde ya vimos, ya empezamos, se nos cayó la careta ya. Se les cayó la careta. Ya empezamos a ver que estaban cumpliendo esas exigencias de ETA para dejarnos de matar. Entonces, bueno, pues llegaron con el Tribunal Constitucional, el único órgano tribunal, el único judicial político, pues bueno, pues y la semana siguiente, con todo el descaro, llegaron a un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, que todavía hoy estamos como estamos. Bueno, pues esto también, ese final de ETA, para nosotros, pues que no es el final de ETA que las víctimas esperábamos, porque claro que ¿en dónde se ve? ¿Dónde se ha visto? O sea, ¿vosotros creéis que Francia, el presidente Macron o el ministro del Interior de Francia, les habéis oído pedir al Daesh que se disuelvan? ¿Se lo habéis oído pedir en alguna ocasión al Daesh que se disuelvan? No, nadie. Solo ha pasado en España. En España, donde ministros y presidentes y los líderes de la oposición del PSOE han pedido a ETA durante 7 años que se ha pedido que se disolviera. Y estamos, ¿desde cuándo no vemos una operación, un golpe contra ETA, cuando hay decenas y decenas de etarras huidos? Los últimos crímenes de atentados de ETA, están sin esclarecer, pero no se van a esclarecer nunca. ¿Desde cuándo no veis una operación, una desarticulación una operación, una disolución una detención conjunta de etarras huidos? ¿Desde cuándo no la veis? Pues desde que ETA declaró el cese definitivo en 2011. No la ha visto nadie. Nadie ha visto. Si no hay detenciones, no se van a esclarecer nunca. Nunca esos crímenes que están sin esclarecer. Venga, vamos a ser sensatos. Eso que has nombrado antes de lo del Parlamento Europeo, lo de esa declaración, olvidaros. Eso no es nada. Eso no es nada. Es decir, al gobierno vasco para que investigue los crímenes sin esclarecer. Pero si el gobierno vasco no es el competente para investigar absolutamente nada. Si es la Audiencia Nacional, es la policía la que tiene que ir detrás de los terroristas huidos de ETA, que, según fuentes de Interior, en la época que les dejaron disolverse esa foto de Cambó, que luego lo peor de todo fue que el gobierno la bendijo, la avaló, la legitimó. Esa foto, consentir esa foto, fue la mayor operación de blanqueo que se ha realizado en nuestro país con ETA.
no hay mayor operación de blanqueo. Consentir esa foto que se hubiera, fijaros cómo se hubiera disuelto. Con una operación tú me detienes a 5 etarras de los más de 30 que están huidos y sabéis perfectamente, algunos de ellos, sabéis perfectamente dónde están, porque yo no me puedo creer que la Guardia Civil ahora sean unos inútiles. O sea, hemos estado conociendo la eficacia de la Guardia Civil durante años. El desmantelamiento de comandos, cómo se desmantelaban comandos, cómo caían las cúpulas deteniendo a los etarras. ¿Sí o no? Sí. Desde que declaran el cese definitivo, ya no hemos visto nunca más una operación así, policial. Nunca. Eso es igual a impunidad. A que no se han resuelto. ¿Veis cómo no se han resuelto? Los crímenes que están, los últimos crímenes que cometió ETA en nuestro país. No se han resuelto. Están sin resolver. Ni se van a resolver nunca. Luchamos contra toda esa maquinaria también de propaganda. Pues eso, del propio Estado también. Que nos quieren hacer ver que qué bonito, ETA está derrotada, y sí es verdad, hay muchos crímenes sin resolver, pero no descansamos, estamos ahí, seguido. Sí, seguimos a ver si detenemos a alguien, a ver si nos esclarecemos. Mentira, hay paro policial, que habéis estado cumpliendo las 3 exigencias de ETA, y ya está. Y encima, lo peor de todo es que habéis dado por buena la palabra de ETA. ¿Por qué nos convocó Rajoy a todas las asociaciones después del circo de Cambó en 2018? Nos convocó a todas las asociaciones para celebrar que ETA se había disuelto. Vosotros veríais normal esa foto. Nadie criticó esa foto porque hoy los medios de comunicación todos están con unos o con otros y sobre todo están con los 2 grandes partidos de este país. Nadie ha cuestionado eso. O sea, no hemos visto la foto de disolución de ETA y nadie ha cuestionado en este país que estamos sin ver la foto de disolución de ETA. Hemos dado por bueno que ETA se ha disuelto porque se reunió un día en 2018 en Cambó a hacer ese circo con los mediadores, diciendo que Ternera haciendo un spot, 17 años huido de la justicia. Ternera, ¿os lo creéis alguien? Haciendo el spot publicitario como broche de ese circo. Y diciendo que ETA nació en el pueblo y se disuelve en el pueblo. Y piden perdón a aquellas víctimas colaterales que pasaban por ahí. No iba con ellos. Y todo el mundo en este país, los medios, los poderes políticos, el gobierno, las instituciones, los políticos, los medios de comunicación, dando por bueno que ETA se ha disuelto. Ese es el gran circo, es una cosa que a mí, como veis, me indigna muchísimo. Esa gran mentira, ese gran mantra que se ha admitido por válido sobre el final de ETA. Pero este es el verdadero final. No se ha llegado al final de ETA. Yo seguiré defendiendo que estamos a punto de conseguir el final de ETA con los instrumentos del Estado de Derecho. Yo lo seguiré defendiendo y que lo hubiéramos conseguido antes. Pero bueno, que es verdad que los que han gobernado este país, los 2 grandes partidos políticos que han gobernado este país, no creen en los instrumentos del Estado de Derecho y oye, mira, Consuelo, es que no había otra forma de acabar con ETA. Teníamos que hacer esto, aunque sea acceder a esas 3 exigencias de ETA, que, ojo, no me las invento yo, las he visto materializadas, las hemos visto todos, y, ojo, y están escritas por Izquierda Abertzale en el Acuerdo de Gernika 2010. O sea, legalización, excarcelación de presos, por eso vimos todo lo que vimos con lo de Parot, y un final sin vencedores ni vencidos, por eso no hemos visto la foto final de la disolución policial. Sí. Bueno, pues eso, que no sé si... Pues muchas gracias, Consuelo. Le paso la palabra a Gaizka. Bueno, después de Consuelo siempre es delicado entrar porque ella explica con mucha vehemencia y mucha claridad los términos, así que no me voy a meter con el final de ETA, eso lo aparco porque tenemos nuestras diferencias lógicas, pero ella tiene sus razones de peso para defender lo que defiendo, así que no voy a entrar ahí. Pero sí en lo que la pregunta que habéis lanzado de qué queda por hacer, y yo creo que lo más importante, bueno, hay varias cosas, pero una de las más importantes, primero es las víctimas.
Es decir, hay 853 asesinados, 2.600 heridos de ETA, sumar otros, pues creo que son hasta 1.400 víctimas mortales y hasta 5.000 heridos de otras organizaciones. Es decir, que estamos hablando de miles y miles y miles de víctimas, más sus familiares, y a estas personas hay que cuidarlas. Es decir, las instituciones tienen que ampararlas porque durante muchos años no les ampararon, tienen que cuidarlas, tienen que tratarlas como se debe. Ya hay una Dirección General de Víctimas del Ministerio del Interior que se encarga de eso, y la Fundación de Víctimas de Terrorismo y el Memorial estamos para eso, pero hay que seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Dándoles voz, impidiendo que se olvide. Hay también, y me consta, parte de las fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado se están dedicando a algunos casos sin esclarecer, revisando la documentación antigua o la documentación que ha venido con el archivo de ETA, ha venido un archivo de ETA de Francia y se está revisando poco a poco para ver si esos papeles pueden servir para reabrir algunos casos, y efectivamente ha funcionado, ¿no? Por ejemplo, el caso de Máximo Casado, ¿no? Funcionario de prisiones de Vitoria, ese se ha resuelto finalmente gracias a esta vamos a ver, reactualización de la investigación gracias a esos papeles. Y hay otras investigaciones abiertas en ese sentido. El problema es que hay, como ha dicho Consuelo, hay más de 300 casos en resolver solo de ETA, más cientos otros casos en resolver de otras organizaciones terroristas. Es decir, que el trabajo es ingente y va a costar mucho tiempo. Y el reloj corre contra nosotros, ¿no? Porque los casos, si no, bueno, han llegado a un cierto momento, no sé cómo se dice, se cierran, ¿no? Y no se puede volver a abrir. Y por tanto hay que trabajar en ese sentido. Y luego hay otra cosa muy importante, cuidar a las víctimas también significa cuidar su sensibilidad. Los ongi etorris son un ataque directo a las víctimas, por mucho que se diga desde el Adquirre Abertzale que no pretenden ofender a las víctimas, para nadie le puede extrañar que te has recibido como un héroe al asesino de tu marido o de tu padre o al secuestrador o a quien les ayudó. Pues te está victimizando, ¿no? Te está haciendo sufrir de nuevo, está creando un trauma, está saliendo por la televisión, y luego no nos olvidemos, hay una nueva generación de chavales en el País Vasco, chavales de 12, 13 años, que como Covite destaca muchas veces en las fotos y los vídeos, les ponen en primera fila en los actos, en los ongi etorris, que está viendo cómo para ser un héroe en tu pueblo tienes que haber matado. Entonces, la lección que saca un chaval, la educación moral que saca un chaval de esos actos, es bastante nauseabunda, ¿no? Es decir, para ser recordado como un héroe en tu pueblo, o eres un futbolista de primera o matas a alguien. Es bastante grave lo que estamos experimentando, porque, como hemos dicho antes, estos son semillas, y las semillas pueden volver a crecer en una generación o dos, ¿no? Y esto también es importantísimo. Y en ese sentido, la mejor vacuna contra la radicalización, contra el fanatismo, contra la violencia, y ahí cojo palabras de nuestro amigo común Martín Alonso, es la memoria de las víctimas. Por un lado, llevar a la memoria, el testimonio de las víctimas a las aulas, a los chavales, también a las televisiones, y por otro lado, investigar, pues, hacer libros, informes y demás, y también llevar unidades didácticas. En este sentido, coincido plenamente con Consuelo que las series de televisión que está viendo últimamente, La Línea Invisible, Patria, la nueva de Amazon, que también lo he visto, pero yo creo que van en el mismo sentido, nos están haciendo un gran favor, están llegando a públicos que nosotros no llegaríamos, ¿no? Porque al final tenemos un altavoz limitado, incluso los medios tradicionales, los periódicos tradicionales ya tienen sus límites, y por tanto esto, las plataformas digitales, las nuevas televisiones, llegan a los hogares, hacen que los chavales se pregunten, y bueno, que algo vuelva a cambiar ahí. Y sabemos que es posible, ¿no? En Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, también se hizo el silencio, hubo una generación que quiso pasar páginas sin haberla leído, y en cambio fue una serie de televisión, Holocausto, que se estrenó entre el 79 y el 80, en Estados Unidos y luego en Alemania, que tuvo un éxito brutal en telespectadores, y que ayudó, se ayudó muchísimo a reabrir el debate, a volver a investigar y a obligar a las instituciones a enseñar lo que ocurrió en Alemania en la Segunda Guerra Mundial en las aulas, abrir memoriales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también tenemos oportunidad. Desde mi punto de vista actual, yo creo que soy optimista dentro de lo razonable, y me explico.
Hace 15, 20 años sería imposible ser optimista y sería imposible realizar muchas iniciativas. Hoy en día podemos. Podemos porque a nosotros por escribir, por manifestarnos, por hablar, nos van a matar, porque antes nos mataban. O sea, mataban a la gente por hacer esas cosas de libertad básica que en cualquier democracia se tiene. Aquí se mataba, o se amenazaba, o se ponía, o se quemaba el coche. Ahora se puede hacer unas condiciones mayores de libertad, no como en el resto de España, pero mayores, y por tanto tenemos una oportunidad histórica que no hemos tenido en las últimas décadas. En las últimas décadas hay un informe del Centro Memorial que hizo Rafael Leonisio sobre el miedo en el País Vasco. El miedo a hablar, simplemente a hablar en el País Vasco era brutal, no se hablaba de política. Hoy en día ese miedo podemos quitarlo muy poco a poco y por tanto podemos realizar iniciativas que antes estaban vedadas en los colegios, en las universidades, en las televisiones, en la calle, presentaciones de libros, exposiciones, pues hacer cosas que antes no se podía hacer. Evidentemente tenemos un problema, y es que nos llevan años de ventaja. Es decir, que el memorial, por ejemplo, ha surgido hace relativamente poco. Covite desde el 98, si no me equivoco. Es decir, que ETA y su mundo, digamos, llevan bastantes décadas de ventaja y, por tanto, han podido adelantar muchísimo más. Así que ahora nosotros tenemos que trabajar el doble. Es lo que nos queda, ¿no? Trabajar mucho, solicitar a las instituciones que nos amparen y a la población también que haga lo propio, ¿no? Que se sume a estas iniciativas, se sume a los actos que haga Covite o el Memorial, que lea nuestros libros, nuestros informes y que se sensibilice con el tema. Y sobre todo que sensibilice a la nueva generación, que es a mí la que más me preocupa. Yo creo que los que ya estamos talluditos, pues ya estamos hechos, ya tenemos nuestra conciencia moral. Incluso los que quieren pasar página, quieren o no, ya están marcados por lo que pasó. Pero es que los que vienen de nuevo, y las últimas encuestas lo demuestran, están en blanco, es una hoja en blanco, es decir, que se les pueden escribir lo que fuera encima. El problema que tenemos es que venga cualquier flautista de Hamelín, les cuente pues, una versión tergiversada del pasado, les cuente que ETA tenía razón de haber matado y acaben habiendo un nuevo problema en el futuro. Y es lo que hay que evitar a toda costa, ¿no? Entonces yo creo que nuestra máxima prioridad tiene que ser los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes a los que hay que vacunar para que no sientan nunca más la tentación de la violencia terrorista. Y la mejor vacuna, como hemos dicho, es ponerles frente a frente con las consecuencias del terror, que son las víctimas. Muchas gracias, Gaizka. Guillermo, para cerrar. Sí, Javi, pues en la línea un poco de lo comentado tanto por Consuelo como por Gaizka, efectivamente hay demasiados flautistas de Hamelín, me temo, en este país y la hoja está tristemente en blanco. Es verdad que se está rellenando parcialmente bien por la labor de instituciones como las vuestras y vuestra encomiable labor. Es que estas series, por supuesto, llegan donde pues, seguramente no llegan los libros, no llega es complicado que llegue la docencia. Y obviamente la fuerza de la televisión pues trasciende fronteras y llega a personas a las que no se llegaría de otra manera. Eso es esperanzador, pero hay mucho camino por recorrer, no solo crímenes sin esclarecer. Una sociedad sin justicia, una sociedad sin memoria, es una sociedad invivible, es una sociedad inhabitable, ¿no? Como alguna vez dijo Fernando Savater. No hay que dar ningún premio a quienes solo son acreedores del supuesto mérito de habernos dejado de matar, ¿no? Es decir, eso no es ningún mérito. Es decir, lo hicieron tardísimo, nunca tenía que haber existido ETA, es decir, y el oprobio que se ha causado, el daño, el terror, el horror absoluto, la destrucción de tantas familias, heridos, mutilados, perseguidos, exiliados, todo eso hay que caminar muchísimo todavía en esa línea, ¿no? El éxodo vasco, ¿no? Cuánta gente ha sido expulsado, que fueron los profesores de la UPV expulsados, gente que se tuvo que exiliar directamente, que se tuvo que exiliar en la democrática de España. Había una verdadera anomalía, había un lugar, el único rincón de Europa, donde se mataba por disentir del proyecto nacionalista. Y ahí lo hilo con otra cosa que yo creo que queda pendiente hacer, ¿no? En el final de ETA. No caer en la tentación de desligar el terrorismo del proyecto nacionalista. Yo sé que esto es muy incómodo para algunos, a los que por necesidades políticas o aritméticas, pero bueno, que escuchen, ¿no? Que escuchen al líder de las Juventudes Socialistas. Yo creo que esa es la buena línea,
No, Bildu no es una fuerza política más, es una fuerza erróneamente legalizada, tristemente legalizada, por supuesto no es una fuerza democrática, y aquí se ha blanqueado ya no solo a los herederos del brazo político de ETA, sino en general se ha normalizado y blanqueado muchísimo el nacionalismo. Claro que hay un nacionalismo supuestamente que en sus métodos, pero el nacionalismo es ontológicamente reaccionario. Los fundamentos del nacionalismo, bueno, es lo que intentamos un poco hacer en el Jacobino, poner de manifiesto que el nacionalismo es altamente peligroso desde el punto de vista igualitario, desde el punto de vista democrático. Es decir, el nacionalismo plantea que hay una nación étnico-identitaria pura, de pureza, y eso es incompatible con una sociedad plural. Es decir, no hay que hablar de plurinacionalidad, de una sociedad plural. Y entonces yo creo que hay que combatir el proyecto que está más vivo que nunca, que saca muchísimos votos, y aquellos que, bueno, critican de aquella manera los métodos, pero que en cuanto a los fines dicen que es muy legítimo. Pues bueno, es muy legítimo de aquella manera, desproveer de la condición de ciudadanía a millones de personas, convertirlos en extranjeros en su propio país, expulsarles, considerar que es buen vasco el que sea nacionalista o el que tenga 8 apellidos o el de las raíces. Bueno, eso es un horror, ¿no? El nacionalismo ha causado destrucción, ha causado muerte, ha causado opresión, es una de las ideologías más nauseabundas que uno se puede echar a la cara, ¿no? Desligarla, además, desde el punto de vista, también tenemos responsabilidad, aquellas personas que nos consideramos de izquierda, ¿no? Desligarlas, echarlas, de romper esas amarras. Parece que hay gente que ve con naturalidad la alianza entre la izquierda y el nacionalismo. A mí me parece un despropósito, ¿no? Y combatir ese proyecto político que yo creo que está más vivo que nunca, por desgracia, ¿no? No solo escribir la historia del terror, delimitar bien quién hizo quién, ¿no? Me viene a la cabeza ese libro de Christopher Browning sobre el nazismo, aquellos hombres grises, ¿no? Esos ejecutores funcionariales que, bueno, ya ves, gente que se comportaba normal, ¿no? La madre del terrorista, ¿no? En Patria, Miren, ¿no? Esa gente que podía tener empatía hacia su hija minusválida o que podía comportarse normal en sus círculos cercanos, hasta que dejaba de hacerlo, es decir, hasta que justificaba monstruosidades. Hubo esa gente, es decir, no, la mayor parte de gente no fueron torturadores sádicos, hubo gente que se conseguía desdoblar, que se desdoblaba, amparando actuaciones completamente inmorales y repudiables, ¿no? Todo eso hay que escribirlo. Obviamente hay que estar del lado de las víctimas del terrorismo, siempre agradeciendo todos los días, y por favor, si se hace memoria democrática, para escribir lo que fue el fascismo en España, que es necesario, por supuesto, claro que sí, reparar a las víctimas del franquismo, pues no nos olvidemos de otras víctimas del terrorismo nacionalista totalitario de Etarra, que algunas fueron también represaliadas por Franco y que murieron precisamente por la acción de otro nacionalismo. Los nacionalismos siempre han sido peligrosos y normalmente excluyentes y a veces muy criminales. Así que, bueno, simplemente daros las gracias, Gaizka y Consuelo, por estar con nosotros, y bueno, tenéis las puertas del Jacobino abiertas siempre. Ha sido un placer. Eso es. Muchas gracias a los invitados, a Consuelo, a Gaizka. Gracias también a los que nos estáis viendo y esperamos que haya sido constructivo, que lo hayáis disfrutado, y nos vemos en el siguiente. Os recordamos que estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e iVoox. Un saludo.